¿Qué significa Mecano? Mecano es un grupo que nadie daba un duro por él, que empiezan dentro de la movida madrileña del pop, como otros tantos. El Club 33. Y que de golpe y porrazo, hoy no me puedo levantar, pero luego se levantaron, vaya que sí se levantaron. Me colé en una fiesta, maquillaje, boda en Londres, saqué el primer LP que era un reloj, que yo le tengo en casa dentro de mi colección. Empiezan, conectan. Y yo creo que también Ana Torroja, es decir, un grupo... La mayoría de los grupos eran masculinos, y entonces el tener una voz femenina fue también un impacto en aquella época. Las letras no es que fueran poesía precisamente, me colé en una fiesta, Coca-Cola para todos, sí. No sé qué. Era más la base musical. Era más la base musical, eran temas bailables, que nosotros los DJs poníamos mucho en las discotecas, porque sí es verdad que eran canciones muy tal. Luego ya le dan un toque más poético a las letras. El Ay Dalai, por ejemplo, tiene temazos, no sé, o sea, tienen poesías, es decir, te olvidas de la parte musical y analizas las letras y son unos textos bonitos, ¿no? Que tienen que ver con el amor o con el reclamo social también. E incluso duras, muchas. Y muchas duras, por ejemplo, Barco a Venus. Barco a Venus es una canción muy bonita, bailable, pero hay que analizarla, hay que saber de qué está hablando, ¿no? Mecano llena allá por donde va. Llena, rebosa. Yo recuerdo un concierto, me parece que fue en la gira Idalay en la Plaza de Toros de Santander, que era donde se hacían los conciertos, porque solo había ese sitio, y si llovía te daba igual. Que yo recuerdo no se suspendió ningún concierto, pero bueno. Producido por nuestro productor, probablemente. Seguramente, sí. Que conoces, ¿no? Por su papá, seguramente. Papá, porque sí. en aquel que entonces... que te iba a haber dicho antes que empezó siendo representante de discos. Efectivamente, con la maletuca iba por todas las discotecas, etcétera, etcétera. Mecano llenaba la Plaza de Toros de Santander, pero yo recuerdo un Mecano, un gran musical, que era un programa de la cadena SER, que se hacía en directo siempre en la emisora, pero de vez en cuando salía a los exteriores, un gran musical con Mecano en la plaza en la playa de Benicàssim, en Castellón, un domingo a las 12 del mediodía, 85.000 personas. Era gratuito, ojo. Sí, bueno, pero 85.000 personas. 85.000, toda la playa, o sea, pero toda la playa hasta donde, no sé, había refuerzo de altavoces, como lógicamente. en Copacabana, cuando hacen ahí en Y Brasil. ahí salió Paco Pis, estaba José Antonio Avellán, yo presenté unos artistas anteriores, y ahí se presentó el gran musical con Mecano. Había 38 grados y una humedad del 99, y habíamos salido el día antes. Las gafas de sol eran porque se te caían los ojos. Sí, ¿no? Porque sabemos que lo haces bien. no lo hago mal. No, porque hay que hidratarse, que lo dicen los médicos. Eso es. Sí, claro, y luego yo creo también que tenían esa imagen un poco rompedora a nivel estética también. Sí. Ana Torroja pues es una mujer, pero que no era, digamos, visualmente el prototipo de mujer de pelo largo. No, sí, bien había vestida, cierta misoginia, era, posiblemente tal. ¿Qué ocurre? Que también es verdad... era rebelde. Sí, por lo menos de lo que yo recuerdo, que es un... Claro, al ser un grupo con poder, con dinero, porque les iba muy bien todo, hay que recordar aquí ahora algo que igual las nuevas generaciones no conocen muy bien. Los grupos hacían conciertos para vender discos, que era directamente de donde tenían sus ganancias. Hombre, a ver, los conciertos no los hacían gratis, pero gracias a ese concierto vendían mucho más discos. De hecho, si venía Mecano, todas esas tiendas que mencionábamos antes de Santander pedían a almacenes más discos de Mecano porque sabían que los iban a vender. Y empiezan a enredar, entre comillas, con las nuevas tecnologías. Yo recuerdo que fue uno de los primeros grupos que ya incluía imágenes en grandes pantallas, cuando no era habitual. Ahora es necesario. Yo es que creo que Nacho Cano es un visionario. Sí. También es uno de mis ídolos. En el tema musical, sintetizadores, etcétera, etcétera. Sí. Pues ya empieza bueno, pues hay una canción que dedican a Dalí y aparecen unas imágenes de Dalí dibujando. Todo son grandes pantallas. No en pantallas digitales como ahora, en pantallas con el proyector detrás, me imagino, o sea, complejidades técnicas. Los conciertos no son como ahora que el grupo, el artista llega y la producción local lo ha hecho todo. Llega y ni prueba. Eran pruebas eternas, el equipo llegaba a las 10 de la mañana, ya estaba puesto el escenario, había que montar... Eran sus propios técnicos, además, su propio personal. Venían los grupos, hacían la prueba a las 6 de la tarde, tum, 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 sí, ya, hey, hola, pum, pum, funciona, cantaban 2 o 3 canciones, se iban al hotel, se cambiaban, venían y hacían el concierto. Todo eso ha cambiado. Ahora llegan directamente del hotel y salen a escena. Están media hora en el camerino y salen a escena. Y el técnico corrige un poquitín, porque ya con los ordenadores es que está todo preparado. Corrige, si acaso, con el primer tema y luego lo demás va rodado.
Fijaros qué diferencia, ¿no? Dobles equipos, porque al día siguiente igual había un concierto en Santander un sábado, pero el domingo estaban en Cáceres. Había un doble equipo ya en la producción en Cáceres. Solo podían hacer grupos como Mecano, como Héroes del Silencio, como Loquillo, Radio Futura, los grandes que estaban en aquel entonces funcionando. Te voy a hacer una doble pregunta que es recurrente en este podcast. ¿Veis que hablo poco? No, y bien. No, hablas bien. No, Sí, bien. Si eres el protagonista, tienes Si que me hablar. tengo que callar... No. Es que claro, me estáis hablando de música y de tal, me disparo. Claro, pero a eso De hemos eso se venido. trata. A eso Vale, hemos vale. venido. Te voy a hacer doble pregunta y es, ¿qué pasaría si Mecano se junta y después que me digas si es posible o no? Lo veo difícil, bueno, perdón. Si se junta Mecano se lía parda, pero lo veo muy difícil. Yo compraría todas las entradas, o sea, haría un bono porque yo le compraría de toda la gira. No, yo iría seguro. Claro, yo vi a Ana Torroja en un concierto con temas de Mecano. Me faltaban cosas ahí, claro, me faltaban los hermanos ahí con ella, ¿no? Este año viene a Este año viene, Santander. sí, y viene con éxitos de Mecano también, claro. Y viene con pero- éxitos de Mecano, lo quiero decir por si acaso, pero, que se sepa. Pero se liaría parda. Pero no solamente aquí en España, sino en Iberoamérica también. Acordaros que estos hacían como los toreros. Hacían la campaña de verano aquí, pero luego marchaban México, Argentina, etcétera, etcétera. Hacían toda Sudamérica y prácticamente no paraban en todo el año. Paraban igual, tal vez un poquito en Navidad y ya preparaban el siguiente disco porque las discográficas les tiraban y le decían, otro disco ya, que esto funciona muy bien. Pasaría lo mismo con Héroes del Silencio. ¿Cuántas veces se ha dicho, si Bunbury volviera con su banda, qué bien les iba a ir? Ya, pero cuando ha habido rencillas, cuando ha habido problemas, que desconozco, pero bueno, dentro de este mundo, en esas alturas artísticas, pues bien. Bueno, en Mecano sí les ha habido. Y Sí, son por eso, claras y por eso. Bueno, pero La visibles. Oreja de Van Gogh también. Y vienen ahora, ¿no? Sí, bueno, yo lo que sé de Mecano, hasta donde sé, es que, por ejemplo, José María avisó de la disolución del grupo sin consultárselo, ni siquiera anunciárselo a Ana ni a Nacho, y lo dijo en una rueda de prensa en directo. O sea, a la recogida de un premio. Entonces, que no lo sepan ni tus compañeros y que se queden así en la propia recogida, pues bueno. Sí, sobre todo si ya había cosas de atrás, que todo eso va enfriando mucho la relación, va quemando, ¿no? esa ligazón que puede haber entre los miembros de las bandas. Fíjate, 2 hermanos, pero imagínate cuando no tienes relación familiar, pues te tiran Claro. los trastos, ¿no? Pues ahora te tiro una guitarra a la cabeza y me he enfadado contigo y me he enfadado tanto que es que ahora... Sí es verdad que había un soporte económico detrás, es decir, a nivel de royalties, de temas de canciones, etcétera, etcétera, no se iban a quedar en la calle, no se iban a quedar abandonados. Muchos grupos han vuelto pues porque se les acabó el tal. Y con el resurgir, el boom del Remember ochentero, etcétera, etcétera, en muchas vertientes, pues han vuelto grupos que tú decías, madre mía, y ahí están. Los pecos. Por ejemplo, otras cosas. Por ejemplo, Sí, por los ejemplo. Pecos, los Chunguitos, yo que sé, Danza Invisible, todos estos grupos están otra vez, Rebeldes, que han celebrado el 40 aniversario hace poco. Tequila también, Tequila, bueno, claro, todo. están otra vez en el candelero porque tienen detrás gente que dicen, ay, madre mía. Sí, hay ahí estoy empresarios. yo. Bueno, Nacho Cano hace poco ha confirmado que han tenido propuestas Sí, económicas muchas. para de, volver. de discográficas, de productoras, porque arrasarían, seguro.